Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga en este día, Dios bendiga tu casa y tu familia una vez más aquí en Excelencia Cristiana Televisión, con el objetivo de bendecir tu vida y traer una palabra de aliento. Prepara tu espíritu, si quieres sienta a tus hijos ahí, porque lo que se va a impartir en esta hora va a activar un nivel de conocimiento, pero sobre todo de más intimidad con Dios. Estoy acompañado de un evangelista, que es un hombre que ha traído luz a la vida de muchas personas a través de los contenidos que hemos compartido con él. Y quiero que le esté presentándose y saludando a la audiencia. Dios bendiga, ministro. Dios bendiga, amado. Dios bendiga a la vasta audiencia que está consumiendo lo que es Excelencia Cristiana TV, una plataforma que Dios ha usado como punta de lanza para edificar el cuerpo de Cristo. Este es tu amigo y servidor en Cristo, el profeta Luis Manuel Pérez. Está pasando por aquí en un tiempo determinado para traer una palabra de transición a tu vida espiritual y a tu vida física, que será de bendición. Amén. Quisiera que inmediatamente el hombre de Dios introduzca la palabra de este día, porque sé que usted va a disfrutar mucho, más que disfrutar, va a ser transicionado. Su pensamiento será elevado. Yo sé que muchas personas en este tiempo disciernen como algo en el tiempo. Dios mío. Y yo sé que a través de esta palabra vas a poder conectar específicamente con lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Vamos a estar desglosando un tema que el Señor trató conmigo en un momento de oración antes de finalizar el año. Si bien usted puede entender, estamos en primicia de un año nuevo. Y el Señor en un momento determinado en oración trató conmigo a través de su santa palabra de que en el 2024 Él iba a levantar 2 generaciones. Y yo quedé impactado por esto y comencé a contextualizar y a buscar la palabra del Señor para poder entender de estas generaciones que el Señor me hablaba. Y en ese momento determinado el Señor me llevó a lo que era la vida del profeta Elías y luego me llevó a la vida de lo que era el profeta Juan. Y por medio de la vida del profeta Elías pude entender que Elías fue un hombre que en la antigüedad el Señor lo levantó para hablarle a una generación. Si bien conocemos a través de la palabra, podemos ver que el profeta Elías no se conoce cuál es la genealogía de la cual él proviene, sino que la palabra dice que Elías, según la Biblia, era un profeta hebreo, el cual vivía en una región llamada Tibita. Y dice que Elías, siendo oriundo de esta región cerca de Galaad, al oriente del río Jordán, dice que Elías en los tiempos de Reyes, de Primera de Reyes, fue enviado a hablarle a un pueblo el cual se encontraba cavilando entre 2 pensamientos. Pero lo más impactante de esto es que Elías enfrenta a un pueblo que cavila entre 2 pensamientos. Si Baal es Dios o si Jehová es Dios. Este pueblo, dando a entender que este pueblo conocía historia de lo que era el dios pagano Baal, pero que también había conocido la historia de quién era Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios a lo cual Israel adoraba. Sí. Y el pueblo que estaba mezclado entre judío, helenista y politeísta, también entre personas de otras naciones, por lo cual eran conocidos los dioses paganos, dice que ellos cavilaban entre 2 pensamientos. Sí. Y a esa generación fue enviado el profeta Elías, a una generación que vive cavilando entre 2 pensamientos, que no es constante en sedimentar sus pensamientos a quien quiera adorar, si va a adorar a Dios o va a adorar a los profetas falsos de este sistema.
Y en ese momento dice que Elías es levantado con una manifestación de gloria, por lo cual el profeta Elías es conocido, es como el profeta que viste raro, como el profeta que no tiene genealogía, como el profeta que porta un cinto de cuero de animal. Y dice que no tan solo eso, sino que este profeta siempre se encontraba en la montaña adorando al Dios de Israel, y desde la montaña se movía hacia el pueblo y del pueblo al palacio. Y con una palabra tan poderosa que cuando el pueblo leía que el profeta Elías hacía entrada en dicho lugar, la gente comenzaban a temblar delante de Elías, porque decían: ahí viene el profeta que hace descender señal del cielo. Y una de las señales más contundentes que el profeta Elías portaba era el fuego. Elías hacía descender literalmente el fuego. Por eso podemos ver a Elías enfrentando a los 450 profetas de acera que están en manos de Jezabel y en el poder jezabélico, y dice que él lo enfrenta preparando un altar y presentando sacrificio, y dice que aquellos profetas falsos trataron de llamar a su Dios, mas no pudo su Dios responderle, porque era un Dios pagano, el cual dice la Biblia que no siente ni padece, no tiene oído, no tiene forma de escuchar a quienes los adoran, no tiene forma de responder, porque es un Dios inanimado. Y ellos adoraban a ese Dios, el cual nunca le iba a responder. Pero lo importante de esto es que pude entender que esa generación que estaba adorando a ese Dios pagano era una generación que venía con una mentalidad de los tiempos de la era de hierro. Porque dice la palabra que ellos sajaban su carne con cuchillo para que el Dios de ellos, el cual ellos estaban proclamando, pudiera escucharlo, porque este Dios era un Dios aludido desde la época de los tiempos de los hierros, de aquella etnia que se levantó, que adoraba al hierro, al metal. Y estos dioses de acera se levantaron creyendo que el Dios del metal, de hierro, podía responderle, mas ese Dios no le respondió. Podemos ver un Elías que vuelve, limpia el altar, presenta su holocausto, sacrificio, y clamando a Jehová, Jehová responde con fuego. Podemos ver un Elías que ve que una gran multitud es enviada a él mientras él está en la montaña de parte del rey, porque quería que Elías, aleluya, fuera y consintiera profetizarle conforme a lo que él quisiera oír. Y dice que Elías le dijo que descienda fuego y consuma tus 50. Podemos ver que la gran manifestación en la que Elías estaba envuelto era en el fuego. Wow. Y el Señor me hablaba y me decía: Luis Manuel, para el 2024 voy a levantar una generación de profetas raros. Voy a levantar una generación de ministros raros. Voy a levantar una generación de hombres de Dios que están escondidos en las montañas, de hombres de Dios que están escondidos en un lugar secreto, pero son hombres de Dios que se van a enfrentar a una generación cuyos pensamientos cavilan entre dos situaciones, cavilan en querer adorar a Dios o no adorarlo, y conformarse o confabularse en adorar al Dios del sistema, que es Babilonia. Por eso podemos ver hoy en día que la gran multitud que vive a espalda de Dios está en un desenfreno de querer adorar al Dios Mamón, que representa el dinero, y al Dios de la moda, que es el Dios griego. Y están ahí envuelta la gente en adorar esos dioses, pero a la misma vez quisieran adorar a Dios, pero no pueden adorarlo porque ellos se han dado de cuenta que adorar a Dios es despojarse del Dios del dinero y despojarse del Dios de las modas, y están cavilando y se le hace difícil entrar por la puerta de una congregación a este pueblo y permanecer. El Señor me dijo: voy a levantar una generación de jóvenes, una generación de profetas raros que se ven encargar de evidenciar la señal del fuego a este pueblo que quiere cavilar entre dos pensamientos. Voy a llamar una generación llena del espíritu de Elías, una generación que viste raro, una generación que parece no tener apariencia, que parece no tener genealogía, que cuando le pregunten quién es tu cobertura, a qué concilio tú perteneces, ellos lo único que van a decir: yo solo sé que el que me llamó se llama el Elohim Adonai y me envió a una montaña a consagrarme, me envió a un lugar
lugar profético, a una cueva, a esconderme. Y ahora Él me mueve de ese lugar a este lugar donde voy a entregar la palabra. Aleluya. Es una generación de hombres que portan una palabra de fuego en su boca, que los corazones de aquellos pueblos serán consumidos, sus pensamientos serán consumidos, de tal manera que ellos van a decir: desde que ese hombre habló, desde que esa muchacha habló, desde que ese profeta desató la profecía, sentí como que una llama consumía el pecado en mi interior. En ese mismo momento le dije al Señor: Señor, ¿y cuál es la segunda generación de la que tú me hablas? Y el Señor me dijo: he levantado un profeta en el tiempo antiguo, en los evangelios. Vete a Primera de Juan y allí escudriña la palabra. Levanté un hombre llamado Juan el Bautista, otro profeta conforme, aleluya, a la estatura y a la contextura de Elías. Tanto así que él vino en el espíritu de Elías, porque él habitaba en el desierto, un lugar desolado, pero era un profeta también con vestiduras raras, vestidura de animal, tanto así que su comida no era normal. Dice que la palabra, que la comida de este hombre era langosta y miel, aleluya, una hierba del desierto que era amarga, y para que él la pudiera dirigir en su boca y llevarla a su vientre, dice que él tomaba la miel que se daba en la roca de las abejas que hacían su panar ahí, y él mezclaba esto y podía comer esto, y esto le daba sustento. Y dice que él llegó al desierto, aleluya, como un niño, y dice que crecía en estatura y en sabiduría. Pero le dije: Señor, ¿y a qué generación fue llamado Juan a predicar? Y el Señor me dijo: Juan fue llamado a predicar a mi pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. En pocas palabras, fue llamado a predicarle a la iglesia. Y le dije: Señor, ¿qué contextura genealógica o física en lo espiritual guarda tu pueblo? Y el Señor me dijo: un pueblo duro de servir, un pueblo que no quiere amar al servicio, un pueblo que no quiere cultivarse para mi reino, sino un pueblo que quiere vivir de meras apariencias, un pueblo que quiere decir: yo soy de Dios, yo soy de Cristo, pero su vida va al contrario de eso, porque solo son de Cristo en la ropa, solo son de Cristo en la apariencia, pero en su corazón está muy distorsionado. Por eso en aquel momento yo pude entender, cuando compenetré a la Escritura, que el pueblo de Israel, a pesar de que era un pueblo escogido y llamado por Dios, vivió densa oscuridad y densa tiniebla. Por eso podemos ver al profeta Isaías profetizar en Isaías 60 y decir: sobre ti amanecerá la luz y sobre ti será vista su gloria. En pocas palabras, Isaías le estaba diciendo: ustedes son el pueblo del Señor, pero viven en tiniebla. Ustedes son el pueblo escogido por Dios para Él mostrar su gloria, pero viven en oscuridad. Pero le tengo buena noticia: está a punto de manifestarse el cumplimiento de lo prometido, y sobre ustedes amanecerá, en pocas palabras, dará alumbramiento el propósito de Dios al Hijo del Hombre, y se manifestará la gloria de Dios sobre ti. En pocas palabras le estaba diciendo: tú serás visitado de parte del Señor. Y dice que en ese momento Isaías fue movido a profetizar del nacimiento de Juan el Bautista. Y dice que este nacimiento de este hombre, cuando lo vemos en Juan, dice que este hombre le lleva 6 meses de adelantado al nacimiento de Jesús. Y dice que fue enviado a enderezar el camino de los que estaban torcidos. En pocas palabras, fue enviado a predicarle a un pueblo que había conocido la verdad. En pocas palabras, fue enviado a predicarle a un pueblo que había conocido la manifestación de Dios, pero que en un momento determinado se había desviado, se había torcido, y en vez de seguir adorando a Dios y escudriñando su palabra, estaba adorando a dioses ajenos y escudriñando palabras de hueca sutileza, por lo cual la oscuridad del sistema lo influyó y vino a habitar entre ellos. La palabra relata en Isaías que estaban enfermos, llenos de llaga y de podredumbre, aleluya, estaban endemoniados, y dice la palabra que tenían falta de perdón, su corazón fue golpeado y tenían heridas del resentimiento del pasado. Y por eso vemos que el profeta Juan
he levantado en el desierto. Le pregunto, Señor, ¿por qué lo levanta en el desierto y no en medio del pueblo? Y el Señor me dijo, porque esto fue un profeta consagrado para una manifestación de poder. Y el Señor me decía, cada hombre de Dios, cada generación que yo levanto en un tiempo determinado, la levanto en un tiempo de soledad, la levanto en un tiempo, aleluya, de consagración, para que este hombre no se me contamine con la influencia del sistema y pueda, aleluya, depositar mi palabra tal y como le he revelado y no se confabule con los sentimientos que apodera el pueblo. Por eso yo levanté al profeta Juan el Bautista en el desierto, al lado del mar muerto, y desde aquel lugar, dice la palabra, desde aquel lugar de soledad, este hombre pregonaba un mensaje, y dice que pregonaba un mensaje a un pueblo duro de Selvi. Por eso el rey, cuando se enteró del poder que había sobre este hombre, porque señal acontecía que el pueblo le seguía a aquel lugar para arrepentimiento y perdón de los pecados, Juan el profeta lo bautizaba, y dice la palabra que ellos mandaron a preguntar quién es él. El Juan presentarse habla del propósito que encierra a la segunda generación que Dios va a levantar, porque la segunda generación que Dios va a levantar no va a aludir, aleluya, a atribuirse la gloria de Dios sobre ellos, sino que ellos van a decir, yo soy una voz que clama en el desierto, yo fui enviado a enderezar el camino de los que están torcidos, pero detrás de mí viene uno del cual yo no estoy capaz de desatar la sandalia de sus pies. Juan el Bautista nunca dijo, yo soy el profeta del momento. Juan el Bautista nunca dijo, yo soy el Elías de este tiempo. Juan el Bautista nunca dijo, yo soy el profeta que viste raro, que come raro y que tiene un mensaje poderoso. No, Juan el Bautista dijo, yo fui enviado de parte de Dios. Y hoy en día podemos ver que el Señor va a levantar esas dos generaciones. Una generación como Elías, que nunca presentó de qué genealogía venía, nunca presentó la cobertura que portaba, pero que hacía descender fuego en medio del pueblo. El Señor me decía, voy a levantar una generación como Juan el Bautista, que viste raro, come raro, tiene una palabra para que el pueblo se arrepienta y venga al camino de la santidad, pero que nunca va a atribuirse tal gloria. Y le dije, Señor, ¿por qué va a levantar dos generaciones en esa condición, amado? Y el Señor me decía, porque hoy en día tengo una generación, aleluya, que dice ser una generación con el espíritu de Elías, pero cuando tú lo miras no hacen descender el fuego, no hacen descender señales y viven hablando, aleluya, y aludiendo de la gran cobertura donde salieron, y viven aludiendo del gran lugar donde vinieron, aleluya, y no me atribuyen la gloria a mí, que soy el Dios que lo llamó y que lo escogió. Simplemente hablan de quiénes son ellos, pero no hablan de la manifestación de la gloria de mi reino. Y quedé impactado por esto y le pregunté, Señor, ¿y por qué va a levantar una generación como la de Juan? Y el Señor me dijo, voy a levantar una generación como la de Juan, porque necesito estorbar a mi pueblo para que mi pueblo vuelva al camino y encuentre la dirección correcta, porque está a punto de acontecer el avenimiento de la iglesia. Alguien adore al Espíritu Santo de Dios, y necesito que estos profetas que voy a levantar conforme al espíritu de Juan sean profetas, aleluya, que sean raros, con un mensaje raro, con diferente, una comida rara, que sean diferentes, apartados de la sociedad, que prediquen desde el punto de la posición que lo llamé, pero que no quieran posicionarse a donde yo no lo he enviado, porque hoy en día hay muchos profetas corriendo a la ciudad, dejando el campo para correr a la ciudad, y otros, aleluya, no quieren correr al campo para hablar desde el campo, sino que corren a la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que en la ciudad hay confabulación para recibir bendiciones. Entendieron que en la ciudad hay buenos trajes. Entendieron que en la ciudad hay buenos zapatos. Entendieron que en la ciudad hay muchos vehículos, hay muchos apartamentos. A Juan nunca le interesó, aleluya, los apartamentos. A Juan nunca le interesó los buenos trajes. A Juan nunca le interesó, aleluya, estar entre el medio del palacio del rey. No, Juan desde el desierto dice, yo fui enviado a predicar
para enderezar lo que está torcido, de en medio del desierto, aleluya, ribera del mar muerto. Juan el Bautista predicaba el mensaje y dice que una multitud corría a Juan. Y yo le dije, Señor, ¿cómo es posible que una multitud salga de la ciudad a donde está Juan al desierto a recibir tu palabra? Wow. Y el Señor me dijo, cuando el vaso me honra, yo envío mi espíritu a traer lo que han de ser salvo. Aleluya, yo traigo, bendito sea el nombre del Señor, el remanente que está llamado a tomar la dirección correcta. Hoy en día pude entender que hay un sinnúmero de profetas, amados, que están pregonando la palabra de justicia de acuerdo a lo que ellos ven en el pueblo, y eso no está causando ningún efecto, ningún estrago, porque a la final de la jornada se terminan confabulando con el sistema, porque Dios le dijo, predica desde la montaña, predica desde tu hogar, predica desde tu familia. No quieras llegar y quitar un pastor del medio para ponerte tú. No quieras llegar a una congregación y avergonzar al profeta que está allí, que el Señor levantó para que ahora a ti te tomen en favorito y te tomen en cuenta para que te entreguen el podio de ese hombre. No, vete a las calles, vete a las cárceles, vete a los hospitales, vete a lo más profundo de los barrios y desde allí comienza a pregonar el mensaje de justicia. Lo más impactante que el Señor me transmitió a mi espíritu, el que el Señor me dijo, esta dos generación que voy a levantar, una conforme a Elías y una conforme a Juan, esta generación está escondida. Basandalaya. Wow. Esta generación está oculta. Y yo le dije, Señor, ¿cómo así? Estarán ocultas que la gente no la ve. Dice, sí, la gente lo ve, pero no lo reconoce porque todavía no han de manifestarse. Ellos están esperando su tiempo. Por eso la oración de ellos es muy diferente a las oraciones de los profetas del momento. Los profetas del momento oran y le dicen al Señor, aleluya, Señor, sigue usándome en gloria. Señor, aleluya, sigue llevándome, que yo muera anciano en este ministerio, aleluya. Más la oración de aquellos pequeñitos es, Señor, cuando sea tu voluntad, muéveme, cuando sea tu voluntad, envíame. Mientras tanto, yo estoy aquí viviendo en tu presencia. Por eso dice la palabra que en el desierto, el Juan el Bautista crecía en estatura y sabiduría. Hoy en día tenemos muchos profetas en medio de la ciudad profetizando sin estatura, no tienen sabiduría, no tienen conocimiento, y por eso andan profetizando sandeces. Todo lo que profetizan va de acuerdo a lo material, pero nunca va de acuerdo a lo divino. Lo más impactante de todo es que la profecía de Juan el Bautista era para arrepentimiento y perdón del pecado. En pocas palabras, la profecía que Juan daba iba direccionada al corazón del hombre. Por eso podemos ver que Juan perdió su cabeza en el momento que le profetizó a Herodes y le dijo, no te es lícito vivir en el concubinato, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Y dice que por eso en aquel baile donde bailó la hija de Herodia, aleluya, dice que la madre, aleluya, le dijo a la hija, pide la cabeza de Juan. Y por eso Herodes consintió en entregarle la cabeza de Juan el Bautista, aleluya, a estos personajes. ¿Sabe por qué? Porque Herodes sabía que ese era el único profeta que podía detener, aleluya, el pecado del corazón que había en él. Por eso me impactó tanto poder entender que es necesario que se levante esa generación que Dios me estaba hablando para este 2024. Una generación conforme al corazón de Elías, que no vende el mensaje, que no se confabula con lo falso, sino que hace un confrontamiento entre lo falso y lo verdadero. Y le dicen, llamen al Dios de ustedes, preparen el altar y preséntenlo. Vamos a ver cuál es la apariencia del Dios de ustedes. Vamos a ver cuál es la señal del Dios de ustedes. Vamos a ver cómo responde el Dios de ustedes. ¿Cuál es la transformación que él hace? A alguien adore al Espíritu Santo de Dios. Porque en aquel tiempo ese Dios nunca se presentó, nunca manifestó poder. Ese Dios nunca transformó a nadie. Wow. Tanto así que ellos terminaron en una perversidad de tomar el cuchillo y sajarse su carne. Pero qué impactante es que Elías, con toda su calma, le dicen, llámelo. Parece ser que está durmiendo. El mismo Elías se burlaba de ellos. Pero llegó el turno de un profeta genuino, de un profeta raro, sin genealogía, sin vestidura de parecer o hermosura alguna. Un profeta que parece ser que andaba descalzo, que andaba todo balbú,
despeinado, con una ropa de animal que no tenía perfume, aleluya, sino que olía a estiércol. Un profeta que no estaba expuesto a comer alimento, aleluya, glorioso, sino a comer alimentos silvestres. Bendito sea el nombre del Señor. Y este profeta levanta el mismo altar donde construyeron los profetas falsos. Usó las mismas herramientas que usaron los profetas falsos. Lo que no usó fue la misma intimidad, aleluya, sino que usó la intimidad genuina, producto del crecimiento que él tuvo delante de la presencia de Dios en la montaña donde estaba escondido, amado, aleluya. Y dice que el profeta solo levantó su mano al cielo y proclamó la palabra: Jehová Sebaot desciende y responde a este pueblo. Y dice que automáticamente el cielo descendió fuego y consumió el holocausto. ¿Qué te estoy diciendo con esto, amado? El Señor impactó mi espíritu y me dijo: esta generación que voy a levantar conforme al corazón de Elías, aleluya, va a descender fuego de su boca hasta tal punto que los corazones, aleluya, la falsedad de ellos sea consumida por dentro. Y quiero decirte algo: si tú, pueblo que me está escuchando, si tú no te sometes, aleluya, a atesorar la palabra de estas dos generaciones que se va a levantar, la misma revelación del cielo va a provocar que a ti se te dé muerte. Porque cuando Elías profetizó y el fuego descendió, automáticamente en Elías se apoderó un espíritu de valentía. Y dice que Elías llevó a un lugar a los profetas de acera y allí le dio muerte. 2024 para los profetas falsos. Anoten la fecha, porque esto se va a hacer viral. 2024 en los altares de muchas iglesias los profetas falsos van a morir. Los profetas falsos, aleluya, no solo en el espíritu, no solo van a desaparecer de la plataforma, le estoy hablando físicamente, van a morir, porque llegó el tiempo de una generación genuina. Llegó el tiempo de una generación que fue llamada a creerle a Dios. Llegó el tiempo de una generación que no se confabula con el sistema. Llegó el tiempo de una generación que es capaz de decir: siento un vivo celo por los asuntos del Señor, que nadie me cause molestia, como dijo Pablo. Llevo en mi costado la marca de Cristo. Aleluya. Dios va a levantar una generación como el Juan el Bautista, que profetizó sin importar que su cabeza estaba en juego. Pero qué tan importante es que tu cabeza entre en juego, es porque tu cabeza tiene un valor y un alto precio. Dice que la cabeza de Juan valía más que 5 reinos. ¿Cuánto está valiendo tu cabeza hoy en día? ¿Cuál es el precio de tu cabeza? Porque hoy hay muchos profetas que dicen ser profetas, pero su cabeza no tiene precio. La tiniebla no lo conoce. La tiniebla ni sabe quiénes son ellos. Y ellos dicen que son profetas, pero parece que son profetas de acera. Parece que son profetas jezabélico, aleluya, que nadie lo conoce en el radar de Cristo ni en el radar de las tinieblas, porque a Juan el Bautista dice la palabra que estaba en el desierto y desde el palacio el gobernante dijo: ¿y quién es ese hombre? ¿Y cuáles son los poderes que hay en ese hombre? Yo quiero conocer ese hombre. Hago una pregunta en esta hora: ¿Satanás te ha pedido para conocerte? Wow, Dios mío, amado. Está fuerte eso. Porque sabe algo, cuando tú eres un hombre llamado para este tiempo a manifestar gloria y poder, como lo fue el apóstol Pablo, en el momento que los hijos de Cefa, dice, fueron a conjurar un demonio para echarlo fuera, el demonio se manifestó y le dijo: ¿quiénes son ustedes? Porque Jesús sabemos quién es y a Pablo conocemos. En pocas palabras, el reino de la oscuridad tiene información de ti. ¿Quién tú eres? Aleluya, pero tiene información de ti si tú eres de Dios. Si tú no eres de Dios, ellos te desconocen hasta tal punto de decir: ¿quién tú eres? Dime quién te envió, quién te representa a ti, dónde están tus poderes. Y cuando ve que tú no tienes esos poderes, no tienes autoridad, no tienes representación, dice que el mismo demonio lo tomó a ellos, lo golpeó y lo envió desnudo. Por eso hoy en día podemos ver que hay muchos profetas avergonzados.
en la plataforma desde el punto de su profecía. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque profetizaron de acuerdo a la carne y a sus pensamientos, pero nunca hubo esencia de Dios. Y el reino de las tinieblas nunca pudo aceptar lo que ellos profetizaron. Y el reino de la luz no pudo concebirlo tampoco. Hoy en día yo he venido a hablarle a una generación y a un pueblo que va a entender. Déjame decirte, viene un despertar para el 2024 de dos generaciones. Una generación conforme al corazón de Elías que descenderá fuego a través de las señales, y una generación conforme, aleluya, al corazón del Juan el Bautista que hará descender transformación a través del mensaje. Mi alma adora al Espíritu Santo en cuya presencia estoy y no miento. Usted verá estas generaciones levantarse en medio de las congregaciones, levantarse en medio de los pueblos, levantarse en medio de los campos. Una generación que no estará en la ciudad, sino que la ciudad tendrá que moverse a ellos. Wow, amado, suéltale algo, Dios mío. Así como Juan en el desierto. Una vez fui a un lugar, la iglesia estaba vacía, una iglesia con aire acondicionado, sillas acolchadas, un buen sonido, todo estaba cómodo. Y mientras estoy en ese lugar, el Señor me trae el texto bíblico donde dice que Juan estaba en el desierto con ese sol, ese calor, y estaba lleno de gente. ¡Wow! Y dije, wow, es increíble que en el tiempo de Juan la gente prefería estar en esa incomodidad, en ese sol, en ese desierto. ¡Wow! Y hoy en día hay lugares donde pueden tener toda la comodidad y la gente no quiere ir. Así es. Y dije, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? El Señor me dijo, no son las sillas, no es el acondicionamiento. La diferencia es la palabra. Wow. Wow, Dios mío. Porque cuando alguien porta una palabra, la generación de este tiempo lo que debe portar es una palabra. Amén. Por eso vemos que Juan trae, él es el que, él abre camino. El que abre el camino es como una anécdota del representante y el artista. El representante es el que abre el camino, pero cuando llega la hora de subir al escenario, él no quiere ser también el que canta y el que dirige el show. Él dice, yo solo soy el representante, yo abro el camino para que él venga al evento. Así. Pero tenemos una generación que está luchando con su identidad, que quiere ser representante y artista. Así. Juan dijo, yo no soy digno de desatar las sandalias de los pies del que viene. Oh my God. Cuando tú no entiendes que tu función como generación es abrir camino para que Jesús sea glorificado, entonces hay problemas, porque tú eres de la otra generación. Así es. Wow. Entonces, lo difícil de las dos generaciones es que no tenemos, esto va a ser una fuerte, las dos generaciones están naciendo dentro de un mismo camino. Wow. Entonces, al pasar esto, tenemos una generación que parece que es la generación correcta. Tiene la apariencia, pero no tiene los frutos. Dios mío. Entonces, hay una batalla porque la gente dice, pero esa es la generación. Entonces, todo el mundo está juzgando a la generación incorrecta, pensando que es la correcta. Mira cómo están ahora. Mira lo que está pasando. Sin saber que la generación verdadera está en la intimidad. Esa generación que tú estás viendo, que quiere representar a Dios, y tú piensas que esa es la generación de este tiempo. Wow. Esas son las que están claudicando en dos pensamientos. Sí, wow, Dios mío. Sí mismo es. Santo. La generación verdadera está orando en la cueva. Wow, Dios mío. Dios mío. Mientras el Señor le dice, come y bebe. Dios mío, que el largo camino te resta. Santo. Hay gente que ha confundido, varón, la generación. Por eso te invito a que abra los ojos espirituales y mire cuál es la generación correcta. Sí es. La generación correcta no es la que tiene la comodidad y el confort. Wow. Tú te vas a dar cuenta cuál es la generación correcta, porque aunque la generación correcta Dios le ponga los recursos, como quiera sigue haciendo silicio. Sigue ayunando, sigue buscando la presencia. Wow. Pero ya Dios te está abriendo puertas, porque lo que pasa es que la generación no pierde la esencia. Wow. Dios mío. Entonces tú te vas a dar cuenta de las dos generaciones, cuál es cuál, porque a las dos le va a llegar un buen tiempo. Y la falsa se va a acomodar y dejará de buscar la presencia. Wow. Pero la verdadera, aunque esté en su mejor temporada, va a seguir buscando como cuando estaba en la peor. Wow, porque no define su intimidad con Dios la temporada. Wow, Dios mío. Sino su anhelo de agradar a Dios. Entonces, las generaciones serán distinguidas por los frutos. Por eso vamos a ver en este tiempo que no son las evidencias de dones tampoco. Dios mío. Que van a hacer que tú sepas cuál es la generación verdadera. Wow. Porque la generación falsa también sabrá hacer señales. Ay. Ay, ay, ay.
¡wow! Tremendo. Mucha gente serán confundidos. ¿Sí? Van a decir, esta es la generación verdadera. Pero cuando escuchen a esa gente cayendo, fallando, haciendo cosas que a Dios no le agrada, van a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? Tú solo estás viendo dones y señales. Eso no es una generación verdadera. Más sin embargo, la generación verdadera, más que traer los dones y las señales, va a traer el reino. Gloria. ¿Y el reino qué es lo que trae? La gente pensaba que eran solamente los milagros. No. Tu fe te ha salvado, decía Jesús. Wow. Por eso vas a ver lugares donde la gente será sanada, pero no habrá salvación. Wow. Dios Hay un mío. problema allí porque no está el que convence de pecado. Dios mío. Y lo que te dice cuál es la generación verdadera es que el Espíritu Santo no anda con templos impuros. Wow. Con gente que no está en santidad. Entonces, la generación verdadera va a tener una manifestación que se llama salvación. Y la salvación solo viene cuando te convencen de pecado. Y el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por lo tanto, solo la generación verdadera podrá traer salvación donde camine. Wow, Dios mío. Una noche estuve en una actividad. 2 predicadores hubieron. Hubo uno que predicó y mucha gente recibió sanidad. Pero me sorprendió algo, que cuando él hizo el llamado nadie quería a Jesús. El cojo caminó, pero no aceptó a Jesús. Wow. My God. Dios mío, la gente Poderoso. recibió sanidad, pero no quería a Jesús. Pero luego pasó un segundo predicador. Nos vamos ya. Dios mío, esto está muy fuerte. Dios mío. Y el segundo predicador trajo una palabra tan poderosa que él no había hecho el llamado y ya la gente estaba pasando adelante llorando, quiero a Jesús. Wow. Y el Señor me dijo, ¿qué es más importante? ¿Los milagros o la salvación del alma? Yo dije, Padre, la salvación del alma. Y el mismo Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si yo recibo sanidad de un pie, mañana puedo morir de otra enfermedad, como quiera voy a morir. Pero si recibo la salvación del alma, cuando muera no muero, sino que vivo eternamente con Cristo. Wow. Esa es la señal de la generación verdadera. No es la lengua, no es la danza, no son los milagros, es la Dios salvación mío, de suelta. las almas. Wow, Dios mío. Wow. Entonces, este es un tiempo donde la gente se va a confundir mucho, porque cuando hablamos de 2 generaciones, la gente está esperando que es una generación inconversa y una cristiana. Estamos hablando, wow, Dios mío, de 2 generaciones espirituales que querían mostrar poder espiritual. Wow. Wow. Y por eso es que muchos se confunden. Porque en el tiempo de Elías lo que servían a Acera, a Baal, eran gente que hacían ritos espirituales, que querían demostrar poder. Así en este tiempo hay gente que parece que le sirven a Dios, pero le sirven a Baal y a Acera. Wow, muy fuerte. Dios mío. Entonces la diferencia va a ser, ni siquiera que lo decapiten a ellos. Es que cuando Elías tenga miedo, él va a demostrar dónde que él corre. Él corrió a la presencia. Wow, Dios mío. Así es. Entonces, esta generación de este tiempo, wow, tiene un reto. Y es que no va a parar la guerra espiritual, la persecución, los levantamientos, la crítica. Pero lo que te va a definir como real es que vuelvas a la presencia. Nosotros no vamos, ministro, suelta lo que tú vas a decir. Por eso me encanta lo que guarda la esencia del nombre de Elías. La esencia del nombre Elías es, él es en Yahweh, él es en Dios. Por eso, dando a entender que él es un profeta que porta a Dios por dentro. Pero me encanta lo que guarda el nombre de Juan el Bautista, que es Juan el Bautista, Juan el Bautesino, el llamado a la purificación. Wow. Podemos ver que son 2 generaciones que cuando tú la unes dan un solo nombre. Dios es la purificación del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. En este tiempo, Dios quiere levantar una generación, un pueblo que entienda que Dios es la purificación del corazón del hombre. Porque hemos vivido desconectados a la gloria de Dios. Hemos vivido desconectados a la gloria de Dios porque no queremos entender que Dios es el medio a la purificación y a la santificación de esta generación. Y por eso es que el sistema no contamina. Por eso es que el sistema no mal influye. Por eso es que el sistema predomina por encima de nuestros ideales. Wow. Hoy hay algo que está, aleluya, distorsionando a los jóvenes de la congregación y se llama las ofertas babilónicas. ¿Sabe por qué? Por la falta de identidad de un joven. No ha entendido que Dios es el medio a la santificación para tú poder ser en Dios. Dios quiere levantar 2 generaciones, o más bien dicho, Él levantará 2 generaciones. Una conforme a Elías, una conforme a Juan el Bautista. Yo te pregunto, amado, de parte de Dios, ¿cuál de esa generación eres tú? Wow, poderoso. Yo creo que en este tiempo esta palabra ha quedado clara, precisa. Ha resuelto conflictos espirituales, emocionales y psicológicos en distintas áreas. Personas que tenían preguntas,
que querían ser como una generación y hoy ya despertaron, no quiero ser como esa generación. Ellos vieron que un día pasó una sanidad, una unción. Wow, quiero ser como esa generación. Pero la generación que Dios quiere no es la que evidencia el poder en público. Wow. Es la que en el secreto mantiene la fidelidad. Wow, Dios mío. No, porque hay que hablar claro. La generación que Dios está buscando. Entonces yo creo que hay gente que se va a quitar de lo público y va a procurar la intimidad, decirle, digo, ¿qué es lo que tú personalmente quieres de mí? Porque el pueblo demanda una generación, pero Dios demanda otra. ¡Wow! Dios mío. Entonces, cuando tú seas la generación que el pueblo quiere, no estarás haciendo la que Dios quiere. ¡Wow, Dios mío! Pero cuando tú seas la generación que Dios quiere, Él te pondrá a ministrar al pueblo y a bendecir al pueblo con tu vida. El pueblo necesita no la generación que lo agrada a ellos, sino la generación que agrada a Dios. Amén, gloria. Esto es una bendición. ¿Cómo podemos encontrarlo, ministro, en las redes sociales o llamarlo para oración? Mi nombre es Profeta Luis Manuel Pérez. Tú me puedes conseguir en las redes de YouTube, Instagram y Facebook, escribiendo mi nombre, Luis Manuel Pérez. Mi número para oración es 1-809-901-2936. Estamos para servir en el reino de Dios. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Dios te guarde. Recuerda suscribirte a Excelencia Cristiana también a la hora de la unción. Y sobre todo, suscríbete a la plataforma más grande del mundo. Se llama Jesucristo. Lo que quiero decir en español es que si no eres cristiano, o más que cristiano, si no tienes una relación con Dios, hoy es el día perfecto para comenzar una vida de intimidad, de relación con Dios y con el Espíritu Santo. Dios te bendiga mucho y te guarde en el nombre de Jesús. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.